ex secretario de Finanzas del equipo de Roberto Labaña, Guillermo Nielsen. Guillermo, ¿cómo estás? Hace mucho tiempo que no te veo. ¿Cómo estás vos? Exactamente, la verdad, hace años. Hace añares. Sí. Tenemos que recomponer los diálogos. Señor, aquí estoy. Bueno, Guillermo, Hola. las versiones últimas asustan, ¿no? Por un lado, Frenkel, que señala que este es un programa, Roberto Frenkel. Sí, lo leí ayer. ¿Lo leíste ayer? Sí. Creo que es correcto lo que dice Roberto. Es correcto, pero habría que señalarle al público. En términos de programa, Claro. Creo que hay mucha insistencia con correr, si vos querés, al gobierno, como que está haciendo algo que es inducido o que está haciendo la política del fondo. Yo no creo eso, ¿no? Me parece que es una exageración. Hay gente que está corriendo al gobierno por derecha y gente que lo corre por izquierda, pero todo el mundo lo corre. Sí. ¿Crees que no es Tratemos entonces...? de hacer algo centrado, o sea, me parece que hay cuestiones de necesidad imperiosa que el gobierno tiene que hacer. Si hay coincidencias con algún programa de los años 50 o 60 del fondo, bueno, sí, qué sé yo, las políticas económicas siempre pivotean sobre políticas monetarias o fiscales, ¿no es cierto? En esos instrumentos va a estar todo. Yo de ninguna manera diría que el gobierno está haciendo una política tipo fondo monetario, de ninguna manera. ¿Cómo la caracterizaría? Primero quisiera explicar al público que el doctor Frenkel señaló que la actuación del equipo económico se parecía a los programas del Fondo Monetario Internacional que sugería el Fondo Monetario Internacional en la década del 50 o 60 del siglo pasado. ¿Cómo caracterizarías, Guillermo, entonces a la actual gestión económica? Mira, yo la actual gestión económica la caracterizo con es una gestión económica por ser generoso, hablo de gestión, ¿no? Yo creo que hay un problema de no gestión, pero como dicen los franceses, a contre-cœur, o sea, en contra de lo que el corazón les indica, ¿no? Es una cuestión realmente muy asimétrica, muy mal planteada y que no ataca a los problemas de fondo. O sea, tenemos una política monetaria razonable, pero no tenemos política fiscal. Entonces, la política monetaria tiene que ser exagerada y el peso del ajuste es muchísimo mayor sobre el sector privado que sobre el sector público. Yo creo que ese es un problema central. Pero yo quisiera ir un pasito más atrás y dar una mirada más global. Y el principal problema de la economía argentina hoy pasa por el cepo cambiario, que es una creación en la cual tuvo una participación muy activa el actual ministro, ¿no es cierto? Y el problema fundamental que tenemos es que el equipo económico, una parte del equipo económico, la gente que habita el Palacio de Hacienda, por decirlo de alguna manera, no tiene la capacidad de resolver este problema. No tiene la capacidad porque este es un problema que se resuelve con expectativas positivas. Lamentablemente, después de varios meses ya de gestión, creo que lo correcto y lo equilibrado es decir que los habitantes del Palacio de Hacienda no tienen la capacidad de generar expectativas positivas en los mercados. ¿Qué le advertirías si prosigue esto al equipo económico? ¿Qué advertencia convendría trazar al equipo económico? Mira, por ejemplo, Guillermo, perdóname. Advertencias no hago, yo comento con los medios, como en tu caso, comento de manera tal de tratar de que la gente pueda reflexionar sobre lo que está pasando y cuál va a ser la consecuencia de esto. Claro. Yo creo que gracias a la política monetaria, por un lado esto no se ha ido de madres, no entramos realmente en una crisis. Creo sí que una vez pasado el momento pico de liquidación de divisas provenientes de la cosecha, creo que vamos a tener una situación muy complicada. Pero
faltan un par de meses para que eso se empiece a complicar. A mí me asusta realmente que, a pesar de la cantidad de experiencias de inflación y de moderación de la inflación que hemos tenido en Argentina, no hay ni un atisbo de hacer algo desde lo fiscal para moderar la tasa de inflación. Es como que no está en la pantalla del radar del equipo. Claro. La última pregunta, Guillermo. Hay quienes sostienen que la devaluación que se aplicó hace 2 o 3 semanas se puede llegar a esfumar prontamente. Ya se está esfumando habida cuenta del proceso inflacionario y de otros factores que están pesando, ¿no? No, mira, en primer lugar, acordate lo que fue. Yo creo que va a pasar a la historia como una de las devaluaciones peor planteadas. O sea, vos cuando devaluás tenés que devaluar y tenés que decir devaluamos. Y tenés que decirlo antes de que abra la rueda, ¿viste? Porque no es solo cuestión de ser honesto, sino que además hay que parecer honesto. Vos no devaluás con una historia de que la petrolera tal o cual y tal banco, entonces, qué sé yo. Eso realmente cayó pésimo en el mercado, pésimo. Ahora, independientemente de esto, de esta pésima comunicación con el mercado y de pésimo manejo, a mí me asusta que se quedaron cortos, porque la inflación de estos niveles tan elevados te lleva a comerte la inflación muy rápidamente y a verte de nuevo frente a la necesidad de tener que devaluar. Claro. O sea, acá una devaluación correcta, y algo de eso sabemos en Argentina, es que vos tenés que anunciar la devaluación junto con un programa monetario, un programa fiscal y el programa financiero que se deduce de tu programa fiscal. Acá no hubo nada de eso. Lamentablemente. Guillermo, te queremos agradecer muy especialmente tu intervención y no me quedo satisfecho con esta charla, ¿eh? Te llamamos cuando quieras, en cualquier momento. Nos tomamos un café. Bueno, así es. Te mando un gran abrazo y muchísimas gracias. Abrazo, hasta pronto. Chao. Chau, chau.